Bueno, estaba pensando en lo que tenía que compartir en esta tarde-noche y antes de hablar de algo bastante personal, me venía a la mente una historia breve. Hace un verano atrás, o no me acuerdo cuánto, fuimos a la costa con mi esposa y con mi hija más chica en una camioneta y el GPS nos mandó por un camino rural sin saber y de repente veníamos en asfalto y caímos había llovido 3 días antes que viajáramos y ese día había salido el sol y caímos en ese barro que es como de 10 centímetros y miramos el GPS y era una curvita nomás y después empezaba una curva como de 200 metros y después empezaba el asfalto. Y yo le dije, estamos en una camioneta y la estábamos conociendo. Si no podemos andar en el barro, ¿qué clase de camioneta es? Aunque siempre el problema está entre el asiento y el volante, nunca es problema. Entonces, hacemos estos 300 metros, bueno, era zona rural. Y empezamos a andar y empezamos a ir para un lado, para el otro, empezó a salpicar el barro. Alguien va a ver, solo vacas vimos para hacer 50 kilómetros en 2 horas. La camioneta se hundió, bueno, ahí miramos cómo poner la doble tracción, que esto, que el otro, íbamos para un lado, para el otro. Cuando hicimos esos 200 metros, que se suponía que empezaba el asfalto, el mapa decía asfalto, no había asfalto. Así que estuvimos como 2 horas yendo para el borde de un canal y para el borde del otro, así. Y la camioneta empezó a tirar barro. Lo único que se veía del color era lo que limpiaba el limpiaparabrisas. O sea, todo era barro. Susi iba agarrada así, orando. Sayen iba filmando. Y un par de vacas que quedamos en un momento al borde de ahí de un canal, nos miraban. Yo digo, si nos caemos acá, tengo que salir a buscar un tractor que nos saque. Bueno, después de casi 2 horas llegamos a Gándara. ¿Conocen el pueblo Gándara? Ahí, pero por un camino rural. El barro saltaba para todos lados hasta que empalmamos una ruta y llegamos a una estación de servicio por otra ruta más transitada. Cuando llegamos a la estación de servicio era un bloque de barro que solamente parecía que habíamos salido del rally Dakar, ¿no? Ahí todos los autos limpitos y yo venía salpicando para todos lados. Paré mientras ellas pedían algo para comer, íbamos al baño y eso. Tuve como 1 hora con baldes y un cepillo tratando de sacar, ¿no? Todo eso, pero no salió y bueno, llegamos a la costa donde íbamos a ir a descansar. Díganme, ¿qué garage me aceptaba? Afuera, bueno, hasta que después fui a un lavadero y todo eso, pero bueno, y después me acordé también, los que somos de mi generación, cuando jugábamos al fútbol en la calle, cuando no había canchitas, césped sintético, era potrero, tierra, y qué lindo era cuando llovía, ¿no? Y se armaba el barro, ¿se acuerdan? Acá, ahí de mi generación. Y parece que cuando la pelota era más lindo todavía, y había que tirarse y barrer y ¿cuándo terminaba el partido? Porque no había iluminación, cuando ya no se veía la pelota. ¿Se acuerdan esas reglas? No se veía la pelota, terminó el partido y siempre ahí había que querer ganar la competencia. Y el famoso grito, ¡a la cena! ¡A comer! Bueno, hablo de Neuquén, ¿no? Y yo venía de la cancha, ¿no? Contento, victorioso, pero embarrado hasta las pestañas. Cuando entraba a la puerta mi mamá, ¡ay! ¡Alto! Al baño, directo, sácate la zapatilla, todo. Mire, ¿ustedes dejarían que se siente? ¿Te dejaban sentar en la mesa así? No te dejaban ni entrar, te manguereaban en la puerta como me hacían a mí. Y después de manguereado al baño y después recién a la mesa. Bueno, ¿cuántos han vivido esos tiempos de gloria? Comparto esto porque lo que quiero compartir en esta noche tiene que ver con algunos pensamientos, meditaciones que estoy viviendo y que tiene que ver con estorbos en mi intimidad con Dios, en mi relación con Dios. Y la pregunta que me han hecho varios, y en cierta manera yo también me la he hecho, ¿escucha Dios todas las oraciones?
La oración es hablar con Dios, aunque es mucho más, una manera muy simple de decirla. A mí me gusta más explicar que la oración es relacionarse con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo hablamos con Dios? Dice Isaías 1, desde el versículo 15 al 17, lo siguiente, y arranca medio fuerte la palabra, dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El Antiguo Testamento tiene un contexto, ¿no? Y hay un momento histórico y especial en el que se dice la palabra, pero siempre es esa revelación progresiva que nos lleva a Cristo, que es la revelación perfecta en el Nuevo Testamento. Pero hay algunos principios que no cambian. Y este versículo, leído en otra versión, dice lo siguiente: cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. En otras palabras, lo que quiero resaltar es algo que dice: cuando multipliquen la oración, o aunque hagan muchas oraciones, no las escucharé. Y parece que, de hecho yo enseño teología del Antiguo Testamento, y los alumnos el primer día dicen: parece que el Dios del Antiguo es un Dios enojado y el Dios del Nuevo es un Dios de amor. La verdad que es el mismo Dios, y cuando uno estudia se da cuenta de cuánto amor ya manifiesta en el Antiguo Testamento. Pero hay principios que se manifiestan en el Antiguo y se confirman en el Nuevo, como esto que tiene que ver con: si no aceptaban mi camioneta en un garage sucio, si no te aceptaba tu mamá y tu papá la mesa sucio, y estamos hablando de algo externo, podemos tomar este paralelismo para hablar no de nuestra salvación, porque Jesucristo murió una vez y con eso es suficiente, pero estamos hablando ahora del caminar, el andar diario con el Señor. Y dice que no iba a escuchar, el Señor le decía a su pueblo que no iba a escuchar las oraciones. ¿Por qué? Porque su vida estaba sucia, sus manos estaban llenas de sangre, decía, su boca estaba sucia, o sea, su corazón estaba sucio, aunque eran el pueblo de Dios. La realidad es que la suciedad espiritual, la práctica de pecados, de cosas que no agradan a Dios, se transforman en un estorbo en mi relación con Dios o en mi oración. ¿Y qué hacemos entonces? Porque ¿cuántos acá son perfectos? Mientan y levanten la mano. ¿Cuántos tenemos errores? Hoy, tal vez si pensamos hoy mismo, o probablemente el Espíritu Santo durante este tiempo que estamos aquí en su casa, nos está trayendo a memoria lugares donde necesitamos ajustar. Me encanta el versículo 16 de este mismo pasaje. ¿Cuál es la solución a esto de que para este pueblo de Dios no escuchar a Dios sus oraciones? La solución la da el mismo Señor en el versículo 16. Lávense y queden limpios. Miren, el otro dice: lavaos y limpiaos, dice la otra versión. O sea que la solución para hombres y mujeres imperfectos como somos nosotros en nuestro caminar es continuamente lavarnos. ¿Y con qué nos vamos a lavar del interior? Lo de afuera ya sabemos con qué, ¿no? Miré un videito muy gracioso que decía, era el baño de un varón y había un solo, ¿cómo se dice? Pomo, ¿cómo se dice? Decía, lo leía, decía shampoo, crema de enjuague, jabón, todo. Y después había un baño de mujer y había 24 pomos. Y uno decía, para lavarse el hombro izquierdo, para enjuagar el flequillo. Bueno, eso es para lo de... Estoy aprovechando que puedo hablar y mis mujeres no me hacen callar.
que no digo nada. Pero cuando hablamos de lo de adentro, de lo que Dios ve, de lo eterno, de lo que a Dios le agrada, no podemos usar un shampoo, un jabón. Lavémonos con la sangre del Cordero que hizo el sacrificio una vez y para siempre. Este pasaje nos confronta un poquito a tratar lo que no agrada a Dios y que probablemente sea un estorbo en mi relación con Dios. La verdad es que leí tantas versiones o opiniones de la oración y me encanta algo que dijo Lutero. La oración no es para pedirle a Dios y aún torcer su voluntad o que haga lo que a mí me parece, sino más bien para alinearme a su voluntad. Y eso comienza antes de qué es lo que tengo que hacer, cómo me tengo que presentar. Y por eso es que hablamos acá de lavarnos. Y las oraciones, o mi búsqueda del Señor, mi acercamiento al Señor, tiene que comenzar por ese lado. Señor, acá vengo a que me limpies. Él espera que nuestras oraciones sean realmente de un quebrantamiento, de una limpieza, de una disposición. Un joven me dijo la semana pasada en una entrevista, y me encantó su frase, me decía: Fernando, yo me dispuse a la corrección, con todos los temores que uno puede entender por corrección. Me dispuse a la corrección de Dios. Y Dios me empezó a hablar y tuve que hacer listas. Me dijo, me hizo hacer una lista de los que les debía plata. Y con mi primer sueldo fui y pagué. Y qué interesante es esto de exponernos a la corrección. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios sin lavarnos en su sangre, en su perdón, en su misericordia? ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios con confianza, porque Él es nuestro Padre, pero no deja de ser Rey? Si nosotros vamos a hablar con alguna autoridad o vamos a trabajar a la escuela, ¿cuántos tenemos esta costumbre de bañarnos, perfumarnos? ¿Cuánto más cuando nos acercamos al autor de la vida? Y no hablo de lo físico, vuelvo a hablar del corazón. La realidad es que sin limpieza de lo que, vuelvo a repetir, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de mi caminar diario. Sin limpieza en la sangre del Señor, esa sangre derramada, sin limpieza en el sacrificio que Él hizo, es difícil tener comunión con Dios. Porque el pecado nos aleja de Dios. Porque las cosas sucias nos separan de Dios. Porque Dios es santo. Y esa separación aún es misericordia. Porque si no tomara distancia Dios de nosotros, nos consumiría su santidad. Diariamente nosotros acumulamos cosas en la vida, del trabajo, del tráfico, de la misma familia. Y lo básico es diariamente decirle: Señor, necesito que corrijas esto. Tal vez hace semanas o años no le decimos a Dios: ¿tengo algún error? Amós 5, 21 al 23, miren lo que decía en el Antiguo Testamento, después vamos a leer algunos del Nuevo. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Increíble lo que dice este versículo, el pueblo de Dios. En primer lugar dice: no me traigan sacrificios, primero límpiense. No me traigan ofrendas, primero límpiense. Miren, ¿se acuerdan la pandemia? ¿Cuántas veces nos lavamos las manos por día? Y después de lavarnos, ¿qué hacíamos? Alcohol. ¿Y tomábamos mate con alguien? Solo con los que ya no había manera de... Pero salíamos afuera y volvíamos a la casa y corriendo a lavarse, ¿no? Y era un virus externo.
para servir al Señor, para predicar acá, para poner esta botella, para ejecutar un instrumento, para cuidar la puerta, para orar en un hospital. Primero límpiense, nos dice el Señor. Un servicio sucio no es agradable a Dios. ¿Qué hay que hacer? Porque somos humanos. Sencillo, correr a su gracia. Su sacrificio está vigente. El versículo 23 decía: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. O sea, no quiere el Señor ni oír lo que cantamos. Todos los días necesitamos este ejercicio, este buen hábito de decirle: Señor, hay muchas cosas de las que no soy consciente, ni me doy cuenta. Pero tú sabes, tú ves. Y también ves el corazón, que ahora vamos a hablar de eso. Dios espera que vengamos con esa actitud de exponernos a la corrección. Dios espera que confesemos nuestras faltas para poder entrar, como en el Antiguo Testamento decía, al lugar santísimo. Sin purificación de las actitudes o motivaciones, nuestro estilo de vida difícilmente sea acepto a los ojos del Señor. Tal vez a los ojos de los demás sí, pero a los ojos de nuestro Dios, que mira el corazón. Hebreos 12:14 dice: sin santidad, ¿qué más dice? Nadie verá al Señor. Ya sabemos que por nuestra fuerza nunca vamos a lograr eso. Por eso murió Cristo una vez y para siempre, sacrificio suficiente, lo hemos recibido y somos salvos. Esa es la santidad que recibimos al aceptarle en nuestro corazón, al rendirle, al creer que Él es el Hijo de Dios. Pero después empezamos a caminar y de esto estoy hablando en esta noche. Para Dios, lo más importante no es tu servicio, sino tu santidad. Porque eso permite que tengas una relación con Él antes que hacer cosas. Me vienen a la mente tantos ejemplos de personas. Había en otra ciudad un narcotraficante que decía: recupérenme a mi sobrino y te doy todo esto. Una cantidad de plata. ¿Qué hubiera hecho usted? Lo que hizo este pastor, dijo: no, a Dios no le importa esto. ¿Qué le importa más? ¿Qué es más valioso? La vida de ambos, ¿no? Pero puede haber relación con Dios, pero no la apropiada, no la correcta. Me decía una abuela, dice: yo tengo mis nietas, y dice, y a veces vienen a jugar y juegan y juegan y juegan y saltan y salen al patio y hay tierra porque había construcción y vuelven toda transpirada y llena de tierra. Y dicen: abuelita. ¿Y qué hace la abuela? ¿Qué hacen las abuelas? Las abrazan igual, ¿no? Porque tienen un olor a tercer tiempo. Me dice, y ahora una de esas nietas vive atrás de la casa, dice: pero cuando la mamá la baña, la viste y la perfuma y viene: abuelita, qué lindo es abrazarla cuando está perfumada. ¿Entendemos la diferencia? Porque Dios nunca nos deja de amar. Siempre nos va a abrazar. Pero qué distinto es venir todo sucio a venir limpio por su sacrificio. La comunión tiene que ver con la santidad. Lavarse y purificarse todos los días. Todos los días nos lavamos las manos. Todos los días nuestro cuerpo necesita asearse. Pasen 2 o 3 días sin bañarse con este calor. Es un perfume no muy agradable el que fluye. Si jugaste al fútbol, ahora, ¿no? Que jugamos en sintético, y ¿te vas a dormir así? Bueno, no nos dejarían entrar a casa, nuestras esposas no nos dejarían ni dormir, ¿no? Y después de la jornada del día, donde tuvimos roces, charlas,
lucha espiritual, servicio, tráfico. ¿Qué ha fluido de adentro? Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántas cosas cargan mi corazón? El tráfico, una discusión, una situación. Y tal vez las personas involucradas ni se enteran porque nunca van a ver mi corazón. Pero Dios sí ve mi corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cuánto necesito yo tener este hábito diario? Y déjenme decirle, muchas veces al día le tengo que decir a Dios. Yo les conté un jueves que viniendo para acá, cada tanto el Espíritu Santo me está sacando archivos de rencor, de cosas, y ahí le tengo que decir, Señor, esto estaba ahí guardado. Perdón, perdón y perdono. Perdono al involucrado que ni se entera ni sabe, capaz que ni vive en Argentina, pero perdón. Pero perdóname vos porque lo he guardado en mi corazón. Y bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cuántas cosas cargan el corazón? Salmo 24, 3 y 4. Es un himno, yo lo cantaba de chiquito. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El de limpias manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Limpio de manos nos habla del proceder, nos habla del servicio, nos habla del hacer. Limpieza de manos. Pero lo más importante, puro de corazón. La pureza de corazón habla de las motivaciones, de lo más íntimo, de lo que está detrás de cada palabra, hecho y acción que hago. Pienso, mi motivación de venir a predicar en esta noche. Bueno, me ordenaron. No. Pero, ¿por qué predico? Porque quiero mostrar mis dotes de homilética, mi conocimiento bíblico, mi autoridad para hablarles a algunos. Yo soy pastor, yo subo ahí arriba, ojo. Sobre todo cuando jugamos al fútbol, más respeto. O porque quiero gratificarme a mí mismo, pude predicar. Me acordé que, bueno, yo tocaba la guitarra, yo era músico en la iglesia de Neuquén. Siempre cuento lo mismo, Dios me escuchó y me llamó a otra parte del ministerio. Y qué manera de ensayar, ensayábamos que esto, que lo otro. Pero cuando estaba solo no me gustaba mucho ensayar. O sea, era tedioso para mí. Yo veo a otros músicos que solo disfrutan y cantan y esto que el otro, pero a mí me costaba tocar la guitarra solo, me aburría, no le encontraba mucha gracia. Hasta que Dios me dijo, pero ¿te gusta cuando hay otros que te ven? ¿Te interesa tocar cuando hay personas? ¿Cuál es la motivación entonces? Y yo tuve que reconocer que mi motivación era que sepan que yo sé tocar la guitarra. Tocar, entre comillas, ¿no? Cortaba cuerdas a lo loco, pero fíjense las motivaciones. Me encanta ahora, porque ahora toco la guitarra solo con Dios. Bueno, nadie me quiere escuchar, solo Dios y por amor. Pero ahora cuando toco la guitarra, ha sido después de procesos, quebrantos, el propósito es adorarlo a Él. Nada más. El propósito es comunión con Él. El propósito es en mis errores y mi imperfección, y a veces tengo que practicar, es lo que resulta que me ha llevado a cantar como hay momentos que no deberían terminar. Hay momentos que deberían ser eternidad. Cuando tu espíritu se toca con el mío y mi ser estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Yo digo, ¿cómo escribieron esos coros? Indudablemente con las intenciones del corazón correctas. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El de limpio de manos y puro de corazón. Estaba en una iglesia en otra provincia cuando vivía, era adolescente, fui a estudiar a Mendoza y me acuerdo encontrarme en la puerta y íbamos a hacer una salida con adolescentes. Yo era adolescente y
y vino una chica que no era de la iglesia, media peleadora, y yo no la conocía y me dice, a ver vos, y yo estaba ahí medio, dice, ¿sabes quién soy yo? No, ¿cómo que no sabes quién soy? ¿Sabes todo lo que yo he trabajado acá? ¿Sabes todo lo que yo he hecho en esta iglesia? Si no, preguntale a este. Yo he dado mucho en este lugar. Me quedó grabado esa situación, pero mientras preparaba esto me vino a la memoria. ¿Qué estaba haciendo esta persona? Me estaba pasando la factura a mí. Me estaba diciendo, todo esto he hecho y no me viste. Ni era nuevito yo. Un pastor, amigo también, conocido, me dijo, trabajé en una iglesia siendo joven y me explotaron, la verdad, me sacaron el jugo. Y después me dijeron, hasta luego. Pero yo lo hice siempre para Dios. Y me contó eso como una anécdota, no estaba abriendo su corazón, pero justo la palabra se dio y me dijo, pero quiero decirte algo, no me deben nada, nadie me debe nada, porque yo siempre trabajé para el Señor. Aunque se aprovecharon, aunque se abusaron, mi servicio siempre fue para Dios, así que no me deben nada, no me tienen que dar nada, ni reconocer nada, lo hice para Dios. El de limpias manos y puro de corazón. La santidad no tiene que ver con esfuerzo ni con la conducta. La santidad tiene que ver con ir a limpiarse cada día, porque no está en nuestra fuerza ser santos por nosotros mismos. La santidad tiene que ver con una disciplina de correr al Señor, ponerse a cuenta con Dios a diario. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué alegría tuve en la adolescencia cuando leí este versículo. Porque yo creía que Jesús me había perdonado el pasado y a partir de ahí la salvación dependía de mis obras. Que cada vez que fallaba, yo quería caminar hasta Luján, ¿no? Quería azotarme, pagar de alguna manera, hasta que entendí que el sacrificio de Cristo fue de una vez para siempre, para ser salvo, y que esa obra del Espíritu Santo incluía que yo vaya corriendo cada día a decirle, Señor, acá está mi falta, yo no puedo, límpiame. Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, y hay un contexto, cosas malas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Más allá de todo esto, sin purificación no hay intimidad con Dios. Tu servicio es aceptado, es agradable, fluye cuando hay una comunión con el Señor. Necesitamos tener esta cotidianeidad de ir y decirle, Señor, mis pensamientos, cámbialos. A veces tenemos autopistas de prejuicios. Señor, rompelas y crea tus caminos. Orar no es para pedir, orar es para unirte a Cristo. Orar es para alinearte con el Señor, con su persona y con sus planes. Tener una vida victoriosa es diferente de tener una vida exitosa. La vida de victoria es sobre tus pecados, es sobre tus pasiones, es sobre tus vergüenzas, pero solo unido a Cristo. Oración para estar unido a Cristo, para ser libre de esa culpa que produce fallarle, de esa condenación que a veces el diablo utiliza de distintas maneras sobre nosotros, que alimentados por un orgullo no podemos creer que hayamos fallado. ¿Cómo yo fallé? Necesitamos todos los días ir a esta comunión con el Señor y decirle, Señor, acá estoy, con bronca, con tristeza, con dolor, con enojo, con alegría. Y desde ese lugar, desde esa unidad con Cristo, liderar, me hablo a mí, pastorear, servir, trabajar en la iglesia, jugar en Sportlight, no sé. Desde esa unidad, ministrar con los varones, las damas, los matrimonios, los jóvenes. Desde esa unidad, orar para unidad con Cristo, no para pedir. La verdad es que por lo menos yo aprendí que orar era pedir, casi sinónimo de pedir. Me llevó tiempo entender que orar no es pedir, pedir es un detalle.
Orar es comunión con el Señor. Orar es unidad con Cristo. Orar es rendirse. Orar es exponerse. Orar es escuchar más que hablar. El primer llamado que tenemos como creyentes, especialmente para los que tenemos cierta influencia sobre otros, como esposos, padres, líderes, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuál es tu primer llamado? ¿Cuál es mi primer llamado? A tener comunión con Él. Y el pecado es un estorbo. Las prácticas vergonzosas son un estorbo. Lo que no agrada a Dios es un estorbo. ¿Sabías que Dios quiere tener amigos íntimos? Una vida de comunión e intimidad, de servicio desde el lugar santísimo, es diferente a servir en nuestra familia, en la fe, desde otro lugar que normalmente son esfuerzos humanos. Si no hay purificación, lavado con la sangre de Cristo, no hay santificación. Si no hay santificación, no hay comunión. No ores para tener solamente relación con Dios. Ora para tener comunión e intimidad con Dios. Nadie nació sabiendo. Todo esto lo vamos aprendiendo por la palabra, por el Espíritu Santo. Y es clave no solamente acercarte a Dios, tener comunión, cosas en común. Y no cosas en común según hacemos un acuerdo, es según su voluntad. Yo me acomodo a Él. Él es perfecto, Él es santo, Él es Señor, Él es Rey, Él es amigo, Él es Padre, pero no deja de ser Dios. Miren ahí, como decimos a veces, ¿no? A veces decimos así, hay filisteos, la gente no creyente, que tienen relación con Dios. Sí, le oran a Dios, temen a Dios, pero ¿cómo es su comunión? Leía hace unos años que la obra de caridad y de trabajo con huérfanos y ayuda que hace Angelina Jolie es tremendo. Pero yo no la conozco, no, la verdad que no sé nada, pero dudo de que tenga comunión con Dios. Tal vez sí, yo desconozco. La relación, tu oración debe ir apuntada a tener comunión con Dios. ¿Por qué orabas? ¿Solo por necesidad? ¿Porque tenías que pedir? Por supuesto, Dios es nuestro proveedor, no reconocemos a otra, es nuestra roca. Pero primero, comunión con Él, compañerismo, donde de simplemente relación pasamos a comunión, tiene que ver con que hay una sociedad, Dios y vos, pero Él es Señor. En esa comunión uno aprende a adorar, donde uno se olvida de uno y se da cuenta que todo se trata de Él. ¿Cuán diferente es cuando Él está en el centro que cuando yo estoy en el centro? Mi manera de estudiar la Biblia, mi manera de orar, cuando yo estoy en el centro, siempre es Dios a mi servicio. Cuando Él está en el centro es decir, Señor, perdóname primero, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué no debo hacer? Cámbiame. Se trata de Él, agradarlo a Él, honrarlo a Él. De relación a comunión, de comunión a adoración, de adoración a amistad, que es la parte, creo, más preciosa. Enoc caminó con Dios y no murió. Dios se lo llevó. Le dijo, ya que tomamos mate tan seguido, vamos a comer un asado en mi casa. Yo me pregunto, la familia de Enoc, ¿lo habrán buscado por todos lados? Y Abraham, donde Dios dice, mi amigo Abraham, dice, no voy a hacer nada sin comunicárselo a mi amigo Abraham antes de ir a destruir Sodoma y Gomorra. La verdad que Dios le comunica sus designios, sus planes para este tiempo en la tierra a sus amigos, a los que tienen comunión, a los que viven de acuerdo a su compás, no a su propio compás y cuando hay necesidad, Dios, acá estoy, soy tu hijo.
No es lo mismo interceder desde la relación que interceder desde la amistad con Dios. Abraham estaba ahí, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 50, creen que Dios no sabía cuántos había, pero esa amistad te permite. Hoy, un ejemplo más cercano, hoy me llamó un amigo: Fernando, te llamo urgente, ¿qué pasó? Mirá, hay un problema, hay un profesor que tenía que enseñar mañana a las 7 de la tarde y no nos avisó que no puede. ¿Podés enseñar? Y como es un amigo, dice, pero... Y le digo, bueno, voy a ver. Bueno, te paso con el director del instituto porque como somos amigos, él me dijo que te pida yo. Claro, porque si me hablaba el otro le iba a decir que no. Bueno, Dios no es como nosotros. Valoremos más la relación que la respuesta, porque eso es lo que Dios más valora. En nuestra vida de oración, Dios valora más la relación que la respuesta que pueda darte. Y puede ser ese también nuestra convicción, que nosotros, más allá de querer una respuesta, y que va a ser siempre según su voluntad, a veces no es como queremos, pero va a ser perfecta, más que la respuesta, valoremos la relación, porque de eso se trata. En tu tiempo de oración, ¿valorás cuánto oraste, todo lo que dijiste, a veces como fórmulas? ¿O valorás el tiempo de decir, vine a unirme contigo, vine a tener comunión contigo, vine, Señor, a que me limpie porque estoy enojado, vine, Señor, porque estoy frustrado, pero tú eres mi amigo, quiero que me limpies, quiero que me perdones, quiero que mi corazón, yo quiero tener un corazón puro? ¿Cómo es tu oración? Pongámonos de pie en esta noche y vamos a orar a nuestro Señor. Cada uno solo donde está, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le ha mostrado. Señor, en esta hora estamos como pueblo tuyo delante de tu presencia, disfrutando una misericordia maravillosa que a veces es difícil comprender en magnitud. Y hemos venido, Señor, de distintas maneras a tu casa a tener juntos un tiempo de adoración a tu nombre, escuchar tu palabra. Pero hemos escuchado en esta noche la importancia de la santidad, porque tú eres santo. Y queremos pedirte perdón, Señor, por las oraciones que se centran en nosotros, en mí, en mis necesidades, en mi persona, en mi familia, en mis cosas, en mis planes. Te pedimos perdón, Señor, por eso y renunciamos a esas oraciones egocéntricas, Señor. Queremos, Señor, que nos enseñes a tener amistad contigo, comunión, adoración y amistad contigo, Señor. ¿Cuánto por aprender? Enséñame, Señor, esa vida de intimidad para que mi servicio sea desde allí, impactando vidas, mi vida y otras, pero sobre todo poniendo tu nombre en alto, con mis gestos, poniendo tu nombre en alto, con mis pensamientos, poniendo tu nombre en alto con mis reacciones ante lo imprevisto, ante lo no querido, ante lo no esperado. Señor, desde el lugar santísimo, ayúdame, Señor, allí donde tú habitas. Enséñanos a una vida de intimidad contigo que se refleje en nuestro caminar. Padre bueno, gracias, porque cada día se renuevan tus misericordias. Gracias, porque has comenzado una buena obra y eres fiel hasta terminarla. Forma en nosotros por tu Espíritu este hábito de correr a tu presencia para que nuestro corazón esté limpio delante de tus ojos. En Jesús, Señor, nuestro Salvador, oramos
y te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.